Llevo 3 años trabajando en la morgue del Hospital General. Nunca pensé que acabaría aquí, entre cuerpos fríos y el hedor de la muerte. Pero el pago era bueno, y al final uno se acostumbra a todo, ¿no? O eso creía. Era mi tercer turno nocturno consecutivo. El aire se sentía pesado esa noche, y la luz fluorescente del techo titilaba intermitentemente. Mientras revisaba los formularios de admisión de los cuerpos, escuché un suave clic de la puerta metálica del refrigerador donde se almacenaban los cadáveres. Debe ser el maldito fusible otra vez, murmuré para mí mismo, caminando hacia la puerta. El pasillo de los refrigeradores era largo y helado, con esas puertas pesadas de acero inoxidable alineadas a lo largo de la pared. El número de la puerta 17 parecía más oscuro, como si la pintura hubiera sido absorbida por el metal. Fruncí el ceño, nunca había notado eso antes. Abrí la puerta y me encontré con un cadáver nuevo, un hombre de unos 40 años. Había sido ingresado hace unas horas después de un accidente automovilístico. El archivo lo identificaba como Juan Estrada. Lo miré de reojo antes de cerrar de nuevo la puerta. Pero justo cuando giré el pestillo, escuché algo. Un susurro. «Ayúdame». Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría en mi pecho. ¿De verdad lo había escuchado? Me giré lentamente hacia la puerta de la cámara refrigeradora, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Debe ser el viento, traté de justificar. Sin embargo, ese viento no existía. No había ninguna corriente de aire en esa morgue sellada. Durante las siguientes horas, intenté concentrarme en el papeleo, pero no podía quitarme de la cabeza el susurro. Volví a escuchar en mi mente esa voz temblorosa, pidiendo ayuda. Me levanté de golpe y decidí revisarlo de nuevo. Tal vez había algo mal en el cuerpo. Abrí la puerta de la cámara número 17 de nuevo. Juan Estrada seguía ahí, tendido como la primera vez. Pero algo estaba diferente. Su rostro parecía más vivo. Como si estuviera a punto de abrir los ojos. Di un paso atrás, dudando si me estaba volviendo loco. Solo es mi mente jugándome una mala pasada, murmuré mientras sacaba el cadáver de la cámara y lo colocaba en la mesa de autopsias. Mientras preparaba los instrumentos, algo ocurrió. Su mano, fría como el hielo, cayó al suelo de golpe. Me agaché para recogerla, pero cuando mis dedos rozaron su piel, el cuerpo entero convulsionó. Me aparté de un salto. No, no puede ser. Sus ojos se abrieron de golpe, blancos como la leche, y su boca se movió sin emitir sonido. Sentí el terror subiéndome por la espalda, paralizándome. Su cuerpo entero empezó a sacudirse, como si algo dentro de él estuviera tratando de salir. De repente, su cabeza se giró hacia mí. No sé cómo lo hizo, pero en ese momento me habló. No con su boca, sino directamente en mi mente. No estoy muerto. No aún. Corrí hacia la puerta, pero algo me detuvo. No fue una fuerza física, sino una necesidad, una orden que no podía ignorar. Algo dentro de mí me decía que tenía que hacer la autopsia, que no podía dejar ese cuerpo sin examinar. Regresé, con las manos temblorosas. Encendí la sierra para abrir el tórax de Juan Estrada. La cuchilla chirrió contra el hueso, pero lo más inquietante fue que el cadáver sonreía. Era una sonrisa macabra, de esas que te hielan la sangre. Abrí el tórax, pero lo que encontré adentro no tenía sentido. No había órganos, ni sangre. El interior estaba vacío, como si su cuerpo fuera solo una cáscara. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Giré la cabeza lentamente y vi una sombra alta y oscura en la esquina de la habitación. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. «Tú lo trajiste aquí», dijo una voz que resonaba en mi mente. «Y ahora él vendrá por ti». A partir de ese momento, todo se desmoronó. Los días se mezclaron con las noches y las pesadillas con la realidad. Cada vez que volvía a la morgue, escuchaba pasos detrás de mí, susurros a través de las paredes y golpes en las puertas de las cámaras frigoríficas. El cuerpo de Juan desapareció al día siguiente. Nadie supo cómo ni cuándo.
Las cámaras de seguridad solo mostraban estática la noche que ocurrió. Pero yo lo sabía. Sabía que él seguía allí, esperándome. Una noche, mientras caminaba por el oscuro pasillo hacia la salida, lo vi de nuevo. Estaba parado al final, con esa misma sonrisa. Mi cuerpo se congeló, y antes de que pudiera reaccionar, las luces se apagaron. Todo quedó en silencio. Lo siguiente que sentí fue un aliento frío en mi nuca, y una mano huesuda tocando mi hombro. Nunca te dejaré ir. Han pasado 2 años desde esa noche, y cada día que pasa me siento más cansado, más vacío. Ya no soy el mismo. He empezado a olvidar cosas, a perderme en mi propia mente. Y cada vez que cierro los ojos, veo su rostro. Sé que está aquí, en algún lugar. A veces lo escucho susurrar mi nombre, otras veces siento su presencia cerca, siempre acechando. Siento que mi tiempo se acaba, pero no tengo miedo. He hecho las paces con mi destino. Porque, al final, todos acabamos aquí, en la morgue. Y sé que cuando llegue mi turno, él estará esperando, con esa sonrisa maldita. Siempre pensé que mi trabajo en la morgue sería predecible. Personas mueren, sus cuerpos llegan, los examino, hago los informes y continúo. Un ciclo constante de muerte y documentación. Hasta aquella noche. Eran las 2:34 de la madrugada cuando recibí una llamada inusual. Habían encontrado el cuerpo de una joven, pero las circunstancias de su muerte eran confusas. El cuerpo apareció en un campo, sin heridas visibles. Lo habían trasladado para una autopsia urgente, querían respuestas rápidas. Cuando llegó el cuerpo, algo me pareció mal desde el primer momento. La piel de la chica, a pesar de estar pálida, no mostraba los signos típicos de descomposición. Era como si hubiera muerto hace minutos, aunque había pasado casi un día desde que la encontraron. Nombre, Claudia Herrera, dije en voz alta mientras revisaba los archivos. Con los guantes puestos, comencé a examinarla. Nada. Ni una herida, ni una señal de asfixia. Nada que indicara cómo había muerto. Pero, cuando me incliné para observar más de cerca, noté algo extraño. Sus párpados temblaban, como si hubiera un movimiento debajo de ellos. ¿Cómo era posible? Decidí seguir el procedimiento habitual. Abrí el esternón con una incisión precisa, pero tan pronto como lo hice, algo salió mal. El olor que se desprendió no era el típico de un cuerpo en autopsia. Era más denso, más pútrido, como si hubiera algo podrido mucho antes de su muerte. De pronto, la luz parpadeó, y en ese breve segundo, vi su mano moverse. Me quedé congelado, tratando de encontrar una explicación lógica. Las luces de la morgue no son perfectas, tienden a fallar, y el rigor mortis a veces genera espasmos post-mortem. Pero esta vez, no era eso. Su mano se había movido con una precisión inquietante, como si intentara agarrar algo. Respiré hondo y retomé el control. Continué con la autopsia, extrayendo sus órganos, pero entonces noté que su corazón no estaba ahí. No había nada en la cavidad torácica. Todo estaba vacío, pero el cuerpo no mostraba signos de haber sido manipulado. Era como si nunca hubiera tenido órganos. El pánico comenzó a asentarse en mi mente. Dejé los instrumentos y caminé hacia la puerta, con la intención de llamar a alguien, a cualquiera. Pero entonces, un ruido me hizo detenerme en seco. Era un sonido que no debía estar allí. Un latido. Su corazón, inexistente, estaba latiendo. Desde dentro del cuerpo vacío. Esto no puede estar pasando, susurré, más para mí mismo que para alguien más. Apagué el equipo y cerré el cuerpo con una rapidez que no me es propia. Estaba seguro de que lo que había visto era imposible. Pero cuando me giré para mover el cuerpo de vuelta al refrigerador, los dedos de Claudia comenzaron a doblarse. Primero, un ligero temblor. Luego, el sonido de los huesos al moverse. No podía respirar. Estaba a punto de salir corriendo cuando vi algo en la computadora que me heló la sangre. El archivo de Claudia estaba incompleto. Faltaban partes del informe. Pero lo más escalofriante fue lo que vi al final, una serie de nombres tachados.
Todos los cuerpos que habían llegado en las últimas semanas tenían algo en común. Eran todas víctimas de muertes inexplicables, todas traídas por el mismo investigador forense. Busqué entre los archivos y encontré un nombre repetido varias veces, Dr. Morales. Según los registros, él había estado presente en cada uno de los casos. Cada vez que firmaba un informe, esos cuerpos desaparecían de la morgue al día siguiente, sin dejar rastro. Decidí llamarlo, pero mientras marcaba su número, la pantalla de la computadora se apagó. Y entonces, lo escuché. El sonido de pasos. No venían de la entrada principal, sino desde dentro de la morgue. Lentamente, me giré hacia las cámaras frigoríficas y vi que la puerta del refrigerador donde había colocado a Claudia estaba abierta. La puerta estaba entreabierta y los rieles de la camilla que sujetaban el cuerpo estaban vacíos. El miedo recorrió mi cuerpo como electricidad. Antes de que pudiera pensar en un plan, la luz parpadeó una vez más y en ese breve destello vi una figura al final del pasillo. La figura no era humana. Tenía el contorno de una persona, pero su piel era cenicienta y sus ojos estaban completamente negros. Algo había traído a Claudia de vuelta, pero no era ella. Era una carcasa vacía que albergaba algo mucho más antiguo, algo que no debería estar aquí. Comencé a retroceder lentamente, pero el sonido de sus pies arrastrándose se hizo más fuerte, acercándose. De repente, sentí una presencia detrás de mí y una voz suave me susurró al oído. «Nos perteneces». Me giré bruscamente, pero no había nadie. La sala estaba vacía, excepto por ese latido persistente que ahora resonaba en cada rincón de la morgue. Corrí hacia la salida, pero cuando intenté abrir la puerta, estaba cerrada. Golpeé con todas mis fuerzas, pero parecía que algo me mantenía atrapado allí dentro. Entonces lo vi, el doctor Morales, parado frente a mí, con una sonrisa en su rostro. «¿Sabes por qué estás aquí, verdad?», dijo en un tono que helaba el alma. «Todos terminan aquí. Todos». Intenté gritar, pero mi voz no salía. Mis manos temblaban mientras buscaba algo con lo que defenderme, pero no había nada. El doctor Morales avanzó lentamente, mientras detrás de él, las puertas de los refrigeradores comenzaban a abrirse una por una. Los cuerpos, todos los cuerpos que habían desaparecido, estaban de pie, mirándome con ojos vacíos. «Este es el lugar donde la muerte se convierte en vida, pero no la vida que conoces», continuó Morales, mientras los cadáveres se acercaban más y más. «Claudia solo fue el principio. Ahora es tu turno de unirte a nosotros». El latido de un corazón inexistente llenó la sala. Me caí al suelo, incapaz de moverme mientras los cuerpos rodeaban mi figura inmóvil. Lo sentí tocándome, absorbiendo cada parte de mí, hasta que finalmente, todo se oscureció. No recuerdo cómo terminó. Todo lo que sé es que cuando me desperté, estaba en la mesa de autopsias. Era mi cuerpo el que estaba siendo examinado. Yo estaba muerto. Pero todavía podía sentir el latido, todavía podía escucharlos. Y sabía que, aunque estaba muerto, no me dejarían descansar. Trabajar en una morgue no es para todos. El silencio es constante y la soledad puede volverse abrumadora. Yo había encontrado consuelo en esa calma, hasta que una noche todo cambió. Era una noche particularmente tranquila. Solo había recibido 2 cuerpos ese día y, mientras revisaba la documentación, noté algo extraño en el último de ellos. El informe decía que el fallecido era un hombre de unos 50 años, nombre, Vicente Gómez. Lo raro no era el cuerpo en sí, sino la nota manuscrita que acompañaba al informe. No tocar el cuerpo después de la medianoche. Pensé que era una broma de mal gusto, probablemente hecha por uno de los doctores. Pero aún así, la advertencia me puso nervioso. Miré el reloj en la pared. Eran las 11:58 de la noche. Con curiosidad, decidí observar el cadáver de Vicente un poco más de cerca. Tenía una expresión neutral, pero algo en sus ojos, aún cerrados, me incomodaba. Cerré la cámara frigorífica, decidido a ignorar la nota.
Sin embargo, 2 minutos después, justo a las 12 en punto, ocurrió algo inexplicable. La puerta del refrigerador de Vicente comenzó a abrirse por sí sola. Me quedé inmóvil. No había corrientes de aire en la morgue, y la puerta del refrigerador no debía moverse sola. Caminé hacia ella, respirando profundamente, tratando de no perder la calma. Cerré la puerta y verifiqué el pestillo. Estaba intacto. Pero entonces lo escuché. Al principio, pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero no. Era un suspiro. Provenía desde dentro del refrigerador. Esto no está bien, murmuré, sintiendo como el sudor comenzaba a gotear por mi frente. Decidí abrir la puerta una vez más, y lo que vi me heló la sangre. Vicente estaba en la misma posición, pero ahora tenía los ojos abiertos, completamente negros, mirándome fijamente. Era como si hubiera estado despierto todo el tiempo, esperando que lo viera. Intenté cerrar la puerta de nuevo, pero una fuerza invisible la mantenía abierta. Me alejé, con las manos temblorosas, y fue entonces cuando lo vi moverse. Su pecho, que había estado completamente inmóvil, comenzó a subir y bajar lentamente, como si estuviera respirando. Sentí como el miedo me paralizaba, pero aún así, me acerqué para verificar lo imposible. Coloqué mis dedos sobre su cuello, buscando un pulso, y lo encontré. Vicente estaba, de alguna manera, vivo. Decidí que era suficiente. Tenía que salir de allí y buscar ayuda. Pero mientras me dirigía hacia la salida, la luz parpadeó, y en ese instante, escuché un sonido que no podía explicar. Una risa suave que resonaba en las paredes de la morgue. Me giré lentamente y, al final del pasillo, vi una figura oscura. No era Vicente, pero tampoco podía distinguir qué o quién era. Parecía un hombre, pero su forma era borrosa, como si estuviera atrapado entre la realidad y algo más. Se quedó allí, mirándome, sin moverse. ¿Qué demonios está pasando aquí?, susurré, incapaz de moverme. La figura comenzó a caminar hacia mí, sus pasos lentos y calculados. A medida que se acercaba, las luces parpadeaban con más frecuencia, y el aire se volvió más denso, casi imposible de respirar. Cada fibra de mi ser me decía que huyera, pero estaba paralizado por el terror. Cuando la figura finalmente se detuvo frente a mí, pude ver su rostro. No era un hombre. Era Vicente, pero su piel estaba más oscura, casi negra, y su sonrisa era antinatural, demasiado amplia para un ser humano. Nos vemos en la próxima autopsia, susurró, con una voz grave y distorsionada. El sonido de su voz rompió mi parálisis. Corrí hacia la puerta de salida, pero cuando llegué, no pude abrirla. Estaba bloqueada. Golpeé y forcejeé, pero no había forma de salir. Entonces, escuché algo detrás de mí. Pasos arrastrándose. Lentamente, me giré, y lo vi. Vicente estaba caminando hacia mí, pero algo había cambiado. Su cuerpo comenzaba a descomponerse ante mis ojos, su piel se desprendía en pedazos, y sus huesos crujían con cada paso. Pero aún así, seguía acercándose, con esa sonrisa macabra. Corrí hacia la mesa de autopsias, buscando algo para defenderme. Agarré un bisturí y me preparé para lo peor. Vicente se detuvo a unos metros de mí, inclinando la cabeza de manera antinatural. No puedes escapar de la muerte, muchacho. Todos volvemos, de una forma u otra. Sentí el sudor frío recorrer mi espalda. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté razonar, gritar, pero nada funcionaba. Vicente siguió acercándose, y cuando finalmente estuvo a un paso de mí, me lanzó una mirada que nunca olvidaré. Tú serás el próximo. De repente, todo quedó en silencio. Las luces dejaron de parpadear, y Vicente se desplomó en el suelo, inmóvil, como si todo hubiera sido un mal sueño. Respiré hondo, tratando de calmarme, pero el alivio no duró mucho. Mientras trataba de salir de la morgue, un pensamiento aterrador cruzó mi mente. Revisé el reloj en la pared. Eran las 12:03. Solo habían pasado 3 minutos desde que todo comenzó. Pero para mí, había sido una eternidad. Decidí hacer lo que cualquier persona racional haría.
Llamé a la policía y reporté lo sucedido. Cuando llegaron, encontraron el cuerpo de Vicente exactamente donde lo había dejado, sin signos de vida. No había rastro de lo que había visto. Todo parecía normal, como si nunca hubiera sucedido. Excepto por una cosa. Mientras los oficiales revisaban la morgue, encontraron algo en mi escritorio. Una nota, escrita a mano, con las mismas palabras que había visto antes: no toques el cuerpo después de la medianoche. Pero esta vez, había algo más escrito al final. Nos veremos pronto. Llevo ya 10 años trabajando en esta morgue. Pensé que después de tantos años de ver cadáveres entrar y salir, ya nada podría sorprenderme. Estaba equivocado. Aquella noche fue especialmente extraña. El encargado del turno anterior me había dejado una pila de papeles desordenados sobre la mesa. Mientras los revisaba, encontré una carpeta vieja y desgastada, algo que no debía estar allí. No había registros digitales de ese caso en el sistema. La etiqueta estaba apenas legible, pero alcanzaba a distinguir: caso N grados 534, desaparecido. Abrí la carpeta y encontré un solo informe dentro. Era de un hombre llamado Javier Montalvo, desaparecido hacía 5 años, cuyo cuerpo había sido encontrado recientemente en circunstancias no del todo claras. Lo más desconcertante es que el informe no mencionaba la causa de muerte. No había autopsia registrada, como si su cuerpo nunca hubiera pasado por el proceso. ¿Cómo es posible?, me pregunté en voz alta. Decidí ir al archivo físico de cuerpos, buscando la cámara donde debía estar almacenado. La morgue estaba fría, más de lo habitual, y el eco de mis pasos resonaba por todo el pasillo. Finalmente encontré la cámara asignada al cuerpo de Javier. Al abrir la puerta, no había cuerpo. La camilla estaba vacía. Me incliné para mirar el interior del refrigerador, pensando que quizá lo habían movido. De repente, sentí una ráfaga de aire frío detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nada. Nada que pudiera explicar la sensación de que alguien estaba allí, observándome. Aún confundido, decidí revisar el registro de Javier en el sistema de nuevo. Pero esta vez, cuando traté de acceder al archivo, la pantalla parpadeó y el nombre simplemente desapareció del listado. Volví a intentarlo, pero no había rastro de él, como si nunca hubiera existido. Comencé a sentir un malestar en el estómago. Algo no estaba bien. Entonces, el teléfono de la morgue sonó. Nunca suena a esas horas. Dudé en responder, pero finalmente lo hice. ¿Hola? El silencio del otro lado de la línea me heló los huesos. Iba a colgar cuando una voz rasposa y distorsionada susurró: ¿me recuerdas? Mi corazón dio un vuelco. La voz sonaba lejana, como si viniera de un lugar mucho más allá de la línea telefónica. ¿Quién es?, pregunté, intentando mantener la compostura. Javier. El susurro fue acompañado de una estática escalofriante. Casi dejé caer el teléfono. No era posible. ¿Cómo podía estar llamando si estaba muerto? Cerré los ojos por un segundo, tratando de encontrar una explicación lógica, pero cuando los abrí, la pantalla de la computadora mostraba su nombre otra vez, parpadeando. Javier Montalvo. Mi respiración se volvió errática mientras la sala parecía enfriarse aún más. Un susurro comenzó a resonar a mi alrededor, no solo desde el teléfono, sino desde todos los rincones de la morgue. Era como si las paredes estuvieran repitiendo su nombre, invocando algo que no debería estar presente. Me levanté de golpe, decidido a salir de la morgue. Pero, mientras caminaba hacia la puerta, la luz titiló, y las cámaras frigoríficas comenzaron a abrirse una por una. El sonido metálico de las puertas deslizándose reverberaba en la sala. Cada una revelaba una camilla vacía, sin cuerpos. No, comencé a murmurar, sintiendo el terror apoderarse de mí. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez, no me atreví a contestar. El eco de la morgue se hizo más fuerte, y las luces parpadearon hasta apagarse por completo. Todo quedó en penumbras. En medio de la oscuridad, vi una figura moverse. No era más que una sombra,
pero su presencia era abrumadora. Avanzaba lentamente hacia mí, y lo peor de todo es que reconocí su silueta. Era Javier. Retrocedí hasta chocar con una pared. Los latidos de mi corazón eran lo único que podía escuchar con claridad. Pero su figura seguía avanzando. Cuando estuvo a solo unos metros de mí, habló. Todos los que olvidan deben recordar. Entonces, el suelo bajo mis pies tembló, como si algo gigantesco estuviera despertando bajo la morgue. Sentí un dolor punzante en mi pecho, como si algo intentara abrirse camino hacia afuera. Caí de rodillas, respirando con dificultad. Luché por ponerme de pie, pero cada segundo que pasaba, el dolor en mi pecho se hacía más intenso. Javier se había detenido frente a mí, sus ojos vacíos me observaban con una mezcla de indiferencia y rencor. Parecía que el mismo aire se había detenido en la morgue. De repente, sentí algo. Mi piel se enfrió, no solo por el miedo, sino porque había algo diferente en el ambiente. Otro susurro, pero esta vez no era Javier. Era más profundo, más antiguo, como si fuera la voz de algo que no era humano. Me di cuenta de que no era él quien controlaba lo que estaba ocurriendo. Había algo más. Miré alrededor, desesperado por una salida, cuando noté que las sombras en la morgue se habían vuelto más densas. Algo había cambiado. Las figuras de los cadáveres comenzaban a formarse de nuevo, pero no como los cuerpos que yo había visto. Sus rostros eran irreconocibles, distorsionados, como si el tiempo y la muerte hubieran deformado sus almas. Uno a uno, comenzaron a acercarse. Nunca debiste olvidar, dijo Javier, su voz más clara ahora, el pasado siempre vuelve. De repente, todo cobró sentido. El desaparecido no se refería a su cuerpo. Se refería a su recuerdo. Nadie había hablado de Javier en 5 años, nadie lo había mencionado, pero ahora, al desenterrar su nombre, él había regresado. Y no era el único. Sentí el frío absoluto de las sombras rodearme, y antes de que pudiera hacer algo, Javier extendió su mano hacia mí. Su toque fue helado, y en ese momento, lo entendí. Yo también había sido olvidado. Mi tiempo en la morgue, mis años de servicio, no significaban nada. Nadie sabía mi nombre. Nadie recordaba que existía. Y ahora, yo también me uniría a los ecos del pasado. Me desplomé en el suelo mientras las figuras distorsionadas me rodeaban, y el susurro se intensificó, transformándose en un coro infernal. Mis últimas palabras fueron un grito ahogado, mientras las sombras me consumían por completo. En mi último aliento, el teléfono sonó una vez más. Esta vez, nadie lo respondió. Había trabajado en varias morgues a lo largo de mi carrera, pero la que me asignaron recientemente era diferente. Era antigua, construida hacía más de un siglo, y aunque había sido renovada varias veces, conservaba un aire pesado, cargado con la historia de miles de cuerpos que habían pasado por allí. Lo primero que me llamó la atención fue una sala en particular. La sala del espejo, la llamaban. Nadie me dijo qué función tenía exactamente, pero se notaba que llevaba mucho tiempo sin ser utilizada. Lo único que me advirtieron, en tono serio, fue que nunca entrara en esa sala por la noche. ¿Es una broma?, pregunté, esperando que alguno de mis compañeros se riera. Pero no lo hicieron. No, no es una broma, me contestó el supervisor. La puerta siempre está cerrada por una razón. Esa noche, como siempre, fui el último en quedarme. Revisaba los cuerpos antes de dejarlos en sus respectivas cámaras cuando vi algo que no esperaba. Al final del pasillo, la puerta de la sala del espejo estaba entreabierta. Recordé la advertencia, pero la curiosidad me ganó. Me acerqué lentamente. El aire a mi alrededor parecía enfriarse con cada paso que daba. Un sonido suave salió de la sala, como el crujido de una puerta abriéndose completamente, aunque no había nadie más en el edificio. El eco me puso los pelos de punta. Entré. La sala estaba vacía, salvo por un enorme espejo de cuerpo entero que ocupaba la pared del fondo. Su superficie era opaca y sucia, como si nadie lo hubiera limpiado en años. Me acerqué más, curioso. A pesar de la advertencia, no sentí miedo.
Era solo un espejo. Pero mientras me acercaba, algo extraño sucedió. El aire se volvió denso, pesado, como si el oxígeno se desvaneciera de la habitación. La temperatura bajó varios grados, lo suficiente como para hacerme ver mi propio aliento. El espejo, que antes estaba sucio, ahora reflejaba claramente mi figura. Me miré por un momento, sintiendo una incomodidad creciente, como si el reflejo no estuviera alineado con mis movimientos. Me acerqué más, y cuando toqué la superficie fría del espejo, mi reflejo sonrió. Pero yo no. Di un salto hacia atrás, con el corazón a 1000 por hora. El espejo no mostró ningún cambio, pero algo había estado terriblemente mal. Mi reflejo no era mío. Decidí salir de la sala, pero cuando me giré hacia la puerta, estaba cerrada. Intenté abrirla, pero no se movía. Golpeé la madera con fuerza, desesperado por salir, pero la sala parecía estar aislada del mundo exterior. Fue entonces cuando lo escuché. ¿Por qué te vas?, dijo una voz que provenía desde el espejo. Mi primer instinto fue mirar a mi alrededor, pero la voz venía del único lugar donde no quería volver a mirar, el espejo. Con cautela, giré la cabeza hacia él, y lo que vi me dejó paralizado. Mi reflejo ya no estaba solo. Una figura alta y oscura se encontraba a su lado, una sombra sin rostro, pero con una presencia tan densa que era imposible ignorarla. Mi reflejo no parecía preocupado, de hecho, continuaba sonriendo, como si todo aquello fuera parte de un juego. No te preocupes, dijo mi reflejo con una voz que ya no era la mía. Nosotros estamos aquí para quedarnos. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo, incapaces de moverse. El terror me inmovilizó mientras la figura en el espejo comenzaba a acercarse más a mí, pero solo dentro del reflejo. Era como si esa cosa estuviera atrapada detrás del cristal, esperando un momento para cruzar. No, no es real, me dije a mí mismo, solo es mi mente. Pero entonces, sentí un toque frío en mi hombro. Miré hacia atrás, sabiendo que no había nadie allí, pero aún así, lo sentí. El contacto helado de una mano invisible. Cuando volví a mirar al espejo, la figura estaba justo frente a mí, pero no detrás del cristal. Sabía que tenía que salir de allí. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Mis manos temblaban mientras buscaba algo con lo que romper el espejo, desesperado por librarme de esa visión infernal. Encontré una silla en una esquina de la sala y, con todas mis fuerzas, la lancé contra el cristal. El espejo se rompió en 1000 pedazos, pero en lugar de sentir alivio, el aire a mi alrededor cambió. Todo quedó en silencio, y por un segundo pensé que había escapado. Pero entonces, lo vi. Mi reflejo no había desaparecido. Las piezas rotas del espejo seguían mostrando mi imagen, pero algo estaba mal. Yo estaba parado en el centro de la sala, pero mi reflejo se estaba moviendo por su cuenta. Y esa figura oscura, que antes solo era una sombra, ahora estaba más clara, más nítida. La criatura en el espejo se giró hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, saltó hacia afuera, atravesando el vidrio roto. Fue como si el espacio entre el espejo y la realidad hubiera colapsado. Corrí hacia la puerta, golpeándola una vez más, pero el sonido de algo arrastrándose detrás de mí hizo que mi cuerpo se congelara en el acto. Sentí su presencia justo detrás, el aire alrededor mío se volvió más pesado, como si una fuerza invisible estuviera envolviéndome. Me giré lentamente, sabiendo que no debía hacerlo, pero era como si algo me obligara a mirar. Ahí estaba mi reflejo, mirándome con ojos vacíos, sonriendo. Pero no estaba en el espejo. Estaba en la sala, y lo más aterrador es que, ahora era yo. Gracias, dijo, con mi propia voz, por dejarme salir. Antes de que pudiera reaccionar, me sentí empujado hacia el espejo, como si una fuerza enorme me arrastrara hacia él. Mis manos se estrellaron contra el vidrio roto, y sentí como mi cuerpo se hundía dentro de los fragmentos. Me estaba convirtiendo en parte del reflejo. Grité, pero no había nadie para escuchar. El reflejo se fue desvaneciendo, y la figura oscura, esa cosa que había estado atrapada en el espejo, se fue apoderando de mi cuerpo. Supe en ese momento que ya no había escape.
Yo era el que estaba atrapado ahora, en el otro lado, y el ser que había liberado estaba caminando hacia la morgue, con mi apariencia. La puerta de la sala se abrió suavemente, y mi reflejo salió, dejando el espejo vacío.